Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que tiene como objetivo haceros pasar un buen rato disfrutando de lo mejor del mundo del surf. ¿Qué os parece si vemos titulares y comenzamos? Veremos un amplio resumen del Recul Pro Portugal, tercera prueba del Championship Tour 2023. Nos pondremos en contacto con el surfista guipuzcoano Rubén Vitoria para conocer cómo afronta la presente temporada tras su triunfo en la Liga Nacional de Surf. Conocimos la filosofía de Lightning Ball, una de las marcas icónicas dentro del mundo del surf. Carlos Fernández nos dará algunas pistas de cómo queda el CT tras su paso por Europa. Y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Sabemos ya los contenidos que vamos a tratar en el programa de hoy. Solo faltaría dar la bienvenida a nuestro colaborador Roberto Flores, que además, recordemos, es el conductor del podcast Hemisferio Surf. Robert, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a Conexión Surfing. Hola Víctor, y como siempre un placer compartir contigo y toda la audiencia este espacio de surf en televisión, que sigue como norma mostrar el mejor surf y a sus principales protagonistas. Hoy vamos a comenzar con la más alta competición del surf profesional. Nos vamos hasta Portugal. El Championship Tour 2023 aterrizaba en Europa. En concreto lo hacía en Portugal, en la localidad de Peniche y en la ola conocida como Supertubos. ¿Qué tienes que contarnos sobre este acontecimiento, Robert? Como bien dices, Víctor, el CT pasó por Europa, ya solo permanece Portugal. Atrás quedó la prueba que se celebraba en las landas francesas, el recordado Pro France, y los más veteranos se acordarán del Pro Mundaka, pero eso ya es parte de una legendaria historia que quedó atrás. Lo cierto es que el mío Recul Pro Portugal volvió a brillar por sus olas y por el nivel de su surf demostrado en el agua. Supertubos es probablemente una de las mejores olas de Europa. Rompe sobre fondo de arena, pero a muy poca profundidad, lo que la hace peligrosa y solo apta para surfistas de nivel avanzado y con capacidad de surfear tubos extremadamente rápidos. Cuando quieras, Víctor. Robert, pues veamos un amplio resumen de lo que nos dejó la tercera prueba del Championship Tour 2023. Tras las dos primeras pruebas celebradas en Hawái, el Championship Tour llegaba a Portugal. Con un día nublado, la organización decidía el arranque de la competición con la primera ronda masculina. En el cuadro femenino, además de la primera ronda, se completó también la ronda de eliminación, con las salidas prematuras de la competición de la dos veces campeona del mundo, la australiana Tyler Wright y la estadounidense Lakey Peterson. Masculina, mientras que el líder del mundial Jack Robinson conseguía la clasificación directa para la tercera ronda, Felipe Toledo se vio superado por Ryan Callinan. Aún así, su segundo puesto le valió para pasar directo a la siguiente ronda. Pero no ha sido el único de los favoritos que arrancaba con dificultades. Gabriel Medina quedó tercero en su manga, en la que no tuvo nada que hacer
frente al buen surfing del indonesio Rio Waida, teniendo que pasar por la ronda de eliminación contra todo pronóstico. Kelly Slater nunca ha tenido grandes resultados en Europa y esta vez tampoco parecía nada cómodo en las olas poco amigables que le tocaron. También fue último en su manga. Mejoró el espectáculo en Peniche con respecto al día inaugural, gracias básicamente al tamaño de las olas, en donde hubo momentos épicos, pero lo cierto es que los mejores pros del mundo estuvieron a merced de las gigantes olas de Peniche. El día se saldó de nuevo con varias sorpresas, como las eliminaciones en segunda ronda de Cologe Andino, y ya en tercera ronda, Kelly Slater, Felipe Toledo o John Florence hicieron las maletas. El día fue bueno para los australianos de la parte media de la clasificación, como Conor O'Leary, Ryan Callinan, pero sobre todo Callum Robinson, que consiguió el primer 10 de la temporada en un imponente tubo con sifonazo incluido y salida con los brazos en alto. Más pequeñas y con viento onshore se reanudaba una nueva jornada de la competición en el RICU Pro Portugal con el sistema de mangas superpuestas, lo que acelera el ritmo de competición. En este día destacar que dos de los favoritos al título aquí en Portugal, Gabriel Medina y Griffin Colapinto, se clasificaron para los octavos de final. En la categoría femenina destacó la victoria en tercera ronda de Sally Fitzgibbons frente a Steph Gilmore, que deja a la 8 veces campeona del mundo y actual poseedora del título momentáneamente fuera del corte de mitad de temporada.
En la jornada de cierre del Red Bull Pro Portugal, el fuerte viento y la mar revuelta se dieron un respiro y se pudo ver un Supertubos a la altura de lo que se espera de una prueba del CT. Sin lugar a dudas, el nombre del día fue Joao Chianca, que en octavos eliminaba a Ethan Ewing, en cuartos a Conor Ellerly, en semifinales a Callum Robinson y ya en la final se imponía a Jack Robinson. Todos australianos. Con esta victoria, el brasileño alcanza el segundo puesto de la clasificación general a tan solo 1.700 puntos de Jack Robinson, que mantiene la liga amarilla como líder del ranking. La historia fue muy parecida, en este caso con Kylie Simmers como principal protagonista, una chica procedente de California de tan solo 17 años que se enfrentó a surfistas mucho más experimentadas y trabajadas físicamente. En la final se encontró con su compatriota Courtney Colon en un interesante toma y daca que arrancaba con una ola puntuada con un 9 por parte de la más veterana. Pero la novata del turno se amilanó, logrando su primera victoria en el CT con un total de 13 puntos con 50 frente a los 12 con 83 de su rival. Tras la prueba de Portugal, la australiana Molly Picklum mantiene su primer puesto, seguida de Carissa Moore y Kylie Simmers, que sube 7 puestos y se sitúa tercera. Esto ha sido todo desde Peniche. El Championship Tour dará otro gran salto y se trasladará hasta Australia. Allí tendrán lugar las dos próximas pruebas, empezando con el histórico Red Bull Pro Bell Beach. Gran espectáculo y fantásticas victorias de dos jóvenes surfistas. ¿Acaso se está viniendo un cambio generacional en el CT? Luego lo analizaremos con nuestro experto Carlos Fernández. En Conexión Surfing llegó el momento de hacer una parada y tomar buena nota del primer surf consejo del día de hoy. Bienvenidos a One Surf Academy, yo soy Carlos Fernández y esto es Rail to Rail Surfing. Vale, así que nada, voy a entrar al agua y vuelvo a salir para comentaros qué sensaciones tenemos.
Bueno, pues ya veis, he pillado un par de olitas ahora con la simétrica. He entrado con muchas ganas de pillar buenas y la verdad que me he vuelto un poco loco y se me han escapado un par de ellas buenas, la verdad. Pero bueno, me han cuadrado algunas y esta última que ha sido ya la mejor. Y bueno, ya habéis visto la tabla bastante rápida, puedo surfear tranquilo, las primeras secciones pasando con velocidad. Y el canto entra súper bien, muy rápido en el agua. Porque sí, al estar terminando la maniobra, cuando quiero hacer ese último impulso para cambiar de canto, ahí la tabla patina un poquillo. También es por la configuración de quillas que llevo. Ya veis que en el canto del quad tengo una quilla atrás muy pequeñita. Y bueno, sí que con una quilla un poquillo más grande, pues tendría un poquillo más de agarre y salida de la maniobra. En la salida sí que falla un poco por esto. Pero bueno, también le da un poco de soltura a la tabla, que es una tabla con bastante volumen, suelen ser un poquillo más lentas y también es bastante divertido. Pero bueno, vamos ahora a cambiar de tabla, voy a ir a por el twin y a ver qué tal ahora. Ahora mucho mejor, ¿eh? He podido encontrar las buenas y la verdad que es súper guay con esta tabla. No sé si... Yo creo que se puede apreciar bastante bien en las olas la diferencia. Esta tabla, bueno, no lo había comentado antes, es un Twin Bonzer. Tiene la misma construcción que un Bonzer con los canales y los cantos y tal, pero con el sistema de quillas de Twin. Y la verdad que la tabla es súper rápida, sí que es verdad que es un poco más complicado en las transiciones de canto. Ha habido por ahí una ola que iba súper rápido, cuando quise hacer un bottom porque me venía la sección rápido, la tabla siguió para adelante y yo caí en plancha. Porque sí que hay que darle un poco más de tiempo a la transición del canto, porque tiene mucho agarre. Pero una vez que consigue entrar el canto en el agua, es súper rápida. La verdad que ha habido un par de ellas que he conseguido meter bien el canto y la tabla responde a una velocidad increíble. Y la verdad que una sensación es súper divertida. He hecho un par de carvings, así, líneas redondas que me han gustado mucho. Y nada, súper buena sensación, la verdad. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Os animo a que uséis tablas de este tipo, tablas con volumen, que son súper divertidas. También, si estáis en una fase un poco rara del surfing y estáis buscando una manera de mejorar, os invito a que nos vengáis a visitar y hacer un programa de Rail to Rail Surfing para conseguir un surfing más fluido, que estamos aquí para todos vosotros. Y por supuesto, si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal, que vas a poder disfrutar de todo este tipo de contenidos que te van a venir genial. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. La competición nacional arrancó en Yerbabuena y el CUE es el circuito profesional europeo en Marruecos. Y alguien que está centrado en estas dos competiciones es nuestro próximo invitado, Rubén Victoria. Rubén, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues no tan bien como tú, porque nosotros estamos aquí desde el plató y tú estás en un paraje increíble. Cuéntanos, ¿en dónde estás? Sí, me encuentro ahora aquí en Portugal, justo en Peniche, la playa conocida de Supertubos, y he venido aquí un mes antes de mis campeonatos para entrenar. Justo también coincidí con el campeonato CT
para surfear aquí con todos los tops, Capri, Medina, John, toda la gente, y me encuentro aquí en Supertubos que, como veis, tengo un tiempazo, las buenas, estoy encantado aquí entrenando. Decía en tu presentación, Rubén, que ya arrancó la temporada, arrancó en Yerbabuena el nacional y en Marruecos el europeo. ¿Cómo te ves este año para ambos circuitos, para el nacional y para el europeo? Sí, ahora mismo estoy centrado en esos dos circuitos y son mi objetivo principal. Entonces, lo que he hecho es venir aquí a Portugal para entrenar en mi máximo, lo estoy dando todo y estoy haciendo un entrenamiento muy fuerte aquí, donde me siento muy fuerte. Entonces, me estoy viendo con muchas ganas y con mucho potencial para hacer un buen resultado en esos circuitos. O sea, que estoy muy motivado porque estoy haciendo una buena pretemporada. Estábamos hablando también de eso, de que el primer evento del circuito nacional de la Liga Surfing.es fue en Yerbabuena y ahora viene la segunda prueba, que es la de Tapia de Casariego, de la que tú tienes un grato recuerdo. Cuéntanos un poquito cómo fue este inicio de temporada en Yerbabuena, que a lo mejor no fue de todo lo esperado, y esa segunda prueba de la que tú tienes un fantástico recuerdo. Oh, sí, bueno, yo de Yerbabuena también tengo un fantástico recuerdo, solo que el resultado no lo acompañó. Veníamos de Marruecos, de competir en Anchor Point, pero las olas no nos ayudaron y justo cuando confirmaron el campeonato de Yerbabuena que había olas increíbles, fue un campeonato muy bueno, solo que no tuve la gran suerte en mi manga y necesitando una ola pequeña no lo encontré. Pero muy contento con Yerbabuena y en cambio en Tapia tengo todavía mejores recuerdos, pero siempre cuando ganas es mejor, ¿no? Entonces el año pasado me acuerdo que terminábamos el Tour QS europeo y seguido de la Tapia. Me acuerdo que fui a Tapia muy relajado, simplemente a disfrutar, a surfear como yo sé. Y me acuerdo que, joder, comimos genial, todo salió genial y luego así salió mi surf. Salió todo muy bien y salió el resultado que quería. Ya de que hablas eso, que al final vosotros los deportistas vivís de los resultados y cada vez el nivel nacional veo que está más fuerte. ¿Cómo ves tú a día de hoy ese surfing nacional? Además se acerca ahora un mundial, el Open, que va a ser en El Salvador. ¿Cómo ves tú el surfing español? Me encanta en este momento cómo estamos todos mejorando, el nivel está subiendo, la nueva generación también viene muy fuerte. Me gusta porque al final, cuanto más nivel tienes a tu alrededor, vas más a mejorar. Y yo creo que se está viendo, cada vez hay más surfistas, nos estamos exigiendo más y todos estamos mejorando. Entonces yo creo que esto para el surfing nacional va a ser increíble. Además ahora con los mundiales futuros y las olimpiadas, yo creo que hay mucho potencial aquí en España y se va a dar mucho que hablar. El Mundial solo son 3 los que pueden ir en esta ocasión, no estás entre esos 3, pero ¿cómo ves tú al equipo español? ¿Cómo ves esos 3 seleccionados? ¿Qué papel crees que puede hacer España en este Mundial de El Salvador? Bueno, hay grandes surfistas también con mucha experiencia, hay gente que la ola de Salvador le puede venir muy bien por su tipo de surf. Yo creo que tiene muchas opciones. Luego, la competición es la competición y nunca sabes lo que va a pasar. Puedes ir con tu mejor rendimiento, mejor que nunca, y luego pierdes a la primera o al revés. Pero yo les veo muy motivados, están trabajando bien todos, la selección también está haciendo concentraciones donde he tenido la opción de poder participar en ellas, los entrenamientos con ellos, y el ambiente es increíble también entre ellos porque nos empujamos todo entre nosotros y se ve que todos estamos mejorando. Entonces, les veo muy bien y les deseo lo mejor. Yo creo que pueden hacer un buen papel todos ahí. Esperemos todos que hagan ese gran papel que estaremos todos siguiendo desde aquí, desde España. Rubén, antes de despedirte, cuéntanos, ¿cuáles son esos planes a corto y medio plazo que tienes en tu temporada 2023? A corto plazo está clarísimo. Tengo Caparica y Tapia, que justo están las fechas muy parecidas y no sé si pueda poder asistir a los dos. Pero a corto plazo en este momento es poder hacer esos 2 campeonatos a mi mejor nivel, a mi mejor rendimiento y que las cosas salgan como espero, hacerlas como las estoy haciendo en los entrenamientos y plasmarlo en el campeonato. Entonces, a corto plazo tengo eso. Y luego a largo plazo de este año si me clasifico a los Challengers, que lo tengo difícil, pero hay una opción, y si hay una opción
voy a lucharla por ello lo máximo. Y si me clasifico a los Challengers, cambiaría todo mi calendario, donde viajaría por todo el mundo para hacer el Tour Challenger. Y si no, pues me centraría en el Europeo QS también y la Liga Nacional. Y estaría viajando por Europa, entrenando yo creo que por aquí, por Portugal o Canarias, que es los mejores sitios yo creo que para mejorar y donde tienes olas todos los días, buen tiempo y muy barato. Entonces sería eso, entrenar y concentrarme en los campeonatos que tengo. Pues Rubén, muchísimas gracias por pasarte otra vez por aquí por Conexión Surfing y te deseamos la mejor de la suerte en Caparica, en Tapia, en cualquiera de los dos que puedas estar. Si puedes estar en uno, igual a lo mejor no puedes estar en el otro, y sobre todo que tengas esa pequeñita suerte para clasificarte para los Challenger. Amigo, muchísimas gracias por pasarte. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un placer, un gusto. Gracias, Rubén. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más temas. En ocasiones hay símbolos, incluso marcas, que van más allá de lo puramente comercial. Y este es el caso de la marca Lightning Bolt. Sí, Víctor, hubo un tiempo en que las tablas Lightning Bolt dominaron la escena internacional. La empresa fue fundada por Jerry López y Jack Shipley, quienes colocaron los rayos en los pies de casi todos los profesionales que viajaron a Hawái a principios de los años 70. Era imposible abrir una revista o ver una película sin ver a Jerry López surfeando con una Lightning Bolt. Y eso fue solo el principio. Luego vino el boom con la moda surfera. Pero los tiempos cambian, Robert. Y Lightning Bolt ahora tiene una de sus fábricas aquí en Europa, concretamente en Portugal, que además es una de sus sedes centrales. Nosotros hemos viajado hasta allí y nos hemos traído este reportaje. Jerry Lopez, essencialmente, quando fundou, ele basicamente fazia as próprias pranchas para surfar em pipeline. Foi pioneiro em surfar pipeline com estas pranchas. E claro, isto despertou a atenção de muita gente e fez com que as pranchas começassem a ser apetecíveis pelos outros surfistas. Daí nasceu a procura e quase a necessidade de Jerry Lopez começar a fazer pranchas para outros surfistas, para vender a outros surfistas. Daí eu acho que o salto para passarem a ser pranchas comerciais e pranchas que entram no mercado é natural. Claro que a importância das pranchas, do tipo de pranchas que são o facto de serem pranchas com um holograma de autenticidade, umas pranchas feitas à mão, pranchas em que é colocado espírito de surf na prancha. É sempre uma mais-valia para uma Lightning Bolt. Okay? Uma prancha Lightning Bolt é uma prancha de surf, como outra prancha de surf, mas há sempre uma componente de história e de espírito de surf dentro dela. Eu acho que isso vale muito. Nos dias de hoje, nós vamos sendo inspirados, e eu, essencialmente, como shaper da marca, nomes como Jerry Lopez inspiram-me todos os dias no meu trabalho. Rory Russell inspira-me todos os dias no meu trabalho. Aquilo que eles fizeram deixou marca. Nós devemos aprender, devemos guardar e dar continuidade àquilo que foi criado por eles, que é um legado. As pranchas Pipeliner que eles desenvolveram são um ícone para o mundo do surf e para a história do surf. E acho que devemos mantê-lo e devemos dar seguimento a esse legado. Sim.
cada prancha é única. E este era o espírito daquilo que vinha de trás dos fundadores da Lightning Bolt, como o Jerry Lopez, como o Rory Russell. Eu próprio fiz shape com o Rory Russell, pessoalmente. Aprendi muito também. E no fundo, nós aprendemos a manter aquilo que é os ideais deste tipo de pranchas dos anos 70 e não deixar desaparecer. Eu espero daqui a 60 anos que alguém venha fazer aquilo que eu estou a criar e a desenvolver nos dias de hoje para a Lightning Bolt. Nós somos a loja oficial da Lightning Bolt, na Zona Norte, onde temos o vestiário da Lightning Bolt, onde apostamos pela qualidade, sustentabilidade, amigo do ambiente, eco-friend. Para nós é um orgulho fazermos parte de toda esta equipa, tudo que envolve, desde o vestiário, as pranchas, tudo, porque é uma marca conhecida mundialmente e que estamos muito gratos por fazer parte desta equipa e estamos juntos de tudo. Atualmente, a Lightning Bolt está sediada em Portugal. Nestes escritórios podemos encontrar designers gráficos, designers de moda, a produção, comerciais, o marketing, tudo sai daqui do escritório central para o resto do mundo. A linha de produtos Lightning Bolt é inspirada nos anos 70 e 80 da marca, onde vamos buscar esta inspiração ao surf desses anos. Podemos ver estes reprints dos desenhos dos anos 70. Também vemos nas camisas os florais, o botânico. Essa é a essência da Lightning Bolt enquanto marca, o pioneirismo, a originalidade. Todos esses conceitos são trazidos para dentro da marca Lightning Bolt. Então nós consideramos uma marca vintage americana. Isto significa que todos os nossos prints, ou grande parte dos prints, são inspirados nos anos 70, mas com um reto contemporâneo. A marca Lightning Bolt preocupa-se e desde sempre se preocupou com a sustentabilidade, desde os anos 1970 que a própria Jerry Lopez vem espalhar mensagens como Keep this land beautiful, Destroy the waves, not the beaches. A sustentabilidade sempre foi uma grande preocupação para a marca. Na nossa linha de produtos, o algodão orgânico, o algodão reciclado, o upcycling de tecidos que trabalhávamos em coleções passadas e agora reciclamos para produções novas. As pranchas Lightning Bolt são provavelmente o início de uma era no mundo do surf. Foi a viragem para aquilo que é um surf mais progressivo, para um surf mais radical, se assim se pode dizer. Quando em 1970 nomes como Jerry Lopez, Rory Russell decidem surfar pipeline com pranchas Lightning Bolt. Eu acho que isso aí é um marco da história do surf que irá ficar para sempre, não é? Naturalmente. Portanto, eu acho que Lightning Bolt são pranchas de surf em primeiro lugar e depois, entretanto, temos todo o resto, mas a imagem de marca é as pranchas de surf, é as pipeliner principalmente. Robert, a ti muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poquito mejor cómo es el surf y su cultura. Un abrazo, amigo, y te veo la próxima semana. Por supuesto, un placer como siempre. Nos vemos pronto. Buenas olas. Aloha. Abrazos, Robert.
Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro próximo invitado, Carlos Fernández, nos vamos a ver el último surf consejo del programa de hoy. Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a otro surf consejo de cocina. Hoy os vamos a traer un paté de mejillón que nosotros le llamamos un pincho de combate. Es fácil, resolutivo y triunfas siempre. Para realizar nuestro paté de mejillón vamos a utilizar 2 latas de mejillón en escabeche, mejillón de las Rías Gallegas por supuesto, atún en aceite, 1 lata nada más. Vamos a utilizar 2 cucharadas de mayonesa, la que más os guste, y 2 huevos cocidos. Todo eso después lo vamos a triturar, ya lo veréis, y lo vamos a terminar con un poquito de perejil y luego lo presentaremos en este platito que veis aquí con unos picos de pan para acompañar. Como el orden de los factores no altera el producto en esta receta, vamos a ir mezclando en el orden que os dé la gana todos los ingredientes dentro del vaso en el que los vamos a batir. Ahora que ya hemos triturado todos los ingredientes en nuestro vaso de la batidora, os estaréis preguntando, ¿por qué está el perejil ahí encima? Perfecto, yo os lo explico. Si nosotros añadimos el perejil al triturado, lo que vamos a conseguir es que este color que tenemos aquí, que ya de por sí no es muy apetecible, pero os lo garantizo, está buenísimo, se convierte en un plato verde y eso, mal. Lo que vamos a hacer a continuación es servir nuestro paté de mejillón en este cuenquito que tenemos aquí preparado a modo de presentación, acompañado de unos fantásticos picos de pan. Como veis, hemos terminado ya nuestro paté de mejillón con un poquito de perejil picado por encima y como siempre recordaros, este plato lo podéis preparar de un día para otro y os lo podéis llevar a la playa en vuestro Tupperware de referencia y vais a quedar como auténticos fenómenos o fenómenas. Y hasta aquí nuestro consejo de esta semana. Encaramos la recta final del programa de esta semana y como lo prometido es deuda, tras la prueba de supertubos nos acompaña nuestro experto en el CT, Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Víctor. Ya tenía ganas de que pasara Supertubos y poder venir aquí a comentarlo con vosotros. Supertubos, aquí cerquita en Portugal, una prueba que me imagino que nos habrá dejado momentazos, pero tú, como experto, antes de los momentazos, ¿cómo fueron las condiciones de una playa tan icónica como es Supertubos aquí en Europa? Pues mira, Supertubos, lo que dicen, ¿no? Es una playa súper icónica que la verdad que se dio a conocer después del primer campeonato del CT que se hizo allí, que no sé si fue por 2012 o una cosa así, el Rip Curl Search, y desde entonces han seguido volviendo a esa playa porque la verdad que es una playa que da unos tubazos, unas olas increíbles. Pero sí que es cierto, que creo que lo comentaba en una de las últimas veces que estuve por aquí, que tienen que cuadrar las condiciones, la verdad. Tienen que cuadrar buenas condiciones para que salga ese Supertubos clásico. ¿Y en el CT de este año coincidieron esas condiciones? Pues mira, justo unos días antes de que empezase el periodo de prueba, no sé si sabéis que el circuito mundial en los campeonatos pone pues unos 15 días de periodo de espera en las que esperamos a que haya las mejores condiciones para tirar el campeonato. Pues unos 5 días antes de que empezase ese periodo de espera vino un swell buenísimo y hubo unas condiciones súper épicas, estaba grande, soleado, poco viento y hubo buenísimas olas. Y luego sí que había mucha expectación porque parecía que iban a repetirse esas condiciones durante el campeonato
pero a medida que iba evolucionando los días, iba evolucionando el parte, se fue torciendo un poco y al final las condiciones que tuvimos durante el Supertubos fue un poco de mix entre un Supertubo masivo, muchísimo mar, estuvo súper potente casi todos los días y un poco de vientos cruzados y un mar un poco revuelto. Aún así, vimos buenos tubos. Perfecto, y más allá de esas condiciones, ese mix, ¿qué nos dejó la tercera prueba del CT? Pues mira, lo que yo estaba deseando venir aquí a comentaros es hacer un poco hincapié en el pedazo de actuación que hicieron los ganadores, tanto en chicos como chicas, en Joao Chianca, que fue el que ha ganado la prueba de Supertubos. Tiene un ritmo durante esta temporada increíble, hizo una actuación alucinante en Pipe, quedó tercero. Como ya te había comentado, en Sunset venía en una campaña increíble, sacando unas puntuaciones súper altas en todas las mangas y ganándole a los pesos pesados del circuito. También consiguió una tercera plaza. Y he de decir que para Supertubos, en este juego que hay en el Fantasy, ¿no?, que te puedes elegir a tus surfistas y hacer un equipo para el campeonato mundial, yo lo tenía pensado porque está surfeando muy bien, pero dije, no puede ser que siga con este ritmo. Es muy complicado, ¿no?, mentalmente mantener ese ritmo competitivo para llegar a los puestos más altos, y lo hizo, ¿no? Volvió a ganar el campeonato y eso demuestra una mentalidad ganadora de Joao Chianca que la verdad que es súper bien. Perdiste puntos en el Fantasy. Sí, la verdad que sí. Y en chicas también una actuación destacada, ¿no? Buah, en chicas ganó Caitlin Simmers, la rookie, en su tercera prueba del CT. Ya consigue ganar un campeonato, que esto no pasaba desde 2012, desde que ganó como rookie Lakey Peterson, ¿no? La siguiente rookie que ha ganado un campeonato. Quiere decir que en su primer año del CT ganar una prueba, en el caso de Caitlin Simmers la tercera prueba, pues hacía desde 2012 que no pasaba, y eso es algo que hay que aplaudir de la joven surfista Caitlin Simmers, que como te dije en el primer programa, había que tenerle ojo, ¿eh? Sí, exactamente. Pues, ¿qué te parece? Vamos a dejar ese análisis, porque aparte de tener que valorarlo y que es algo de alabar ese resultado que están haciendo los rookies, lo vamos a dejar para el final, para analizar qué está pasando con los rookies. Cuando estemos hablando de cómo está el mid-cut, el corte de mitad de temporada, analizamos el papel de los rookies. Pero antes, esos grandes momentos que se vivieron en Supertubos, haznos un pequeño resumen. Pues mira, como grandes momentos tenemos que destacar que, bueno, haciendo referencia otra vez a las condiciones que hubo, pudimos ver a Kelly cuando salía de la manga, que lo grabaron los cámaras de la WSL, como con la cara medio todavía un poco ojos abiertos, decía que estaba un poco... daba un poco de miedo las condiciones, que ¿no? Kelly diga eso. Exactamente, estábamos como escuchando como Kelly hacía referencia a la potencia de la ola de Supertubos. Decía que durante la manga, con esa adrenalina de la manga, porque es como que no te das un poco cuenta, pero en cuanto acabó la manga dijo, vale, ahora tengo que salir de aquí, pues que pasó un poco de miedo, ¿no? Eran masotes de agua que se acercaban, rompían súper cerca de la orilla, hacían que moviese muchísima agua, y sí que se puso un poco nervioso, ¿no? Eso lo podemos dejar como uno de los top moments del campeonato. Y bueno, varios más, ¿no? Como por ejemplo el tubo de Caleb Bronson, que ha sido el primer 10 de la temporada del 2023. Fue un tubazo, una ola, una doblada tremenda. Todavía no sabemos cómo, yo creo que ni él se lo cree, cómo consiguió bajar una ola tan vertical, y se hizo un tubazo increíble en un día complicado, ¿no? En ese mismo día que hablaba Kelly, y bueno, consiguió el primer 10 de la temporada. O sea, acabamos de hablar de tubazos, de momentazos y también de sorpresazas. O sea, ya tenemos las primeras sorpresas. ¿Qué pasó en esas rondas, en esos duelos mano a mano? Pues mira, quería comentarte también como un momento que hay que destacar en los cuartos de final, Caitlin Simmers, cómo pasó la manga, iba perdiendo toda la manga. Ella comentaba que se sentía un poco perdida, ¿no? Las condiciones eran difíciles y no encontraba un poco el ritmo, y que a mitad de la manga casi que lo dio un poco por perdido, pero consiguió darle un vuelco, ¿no? Ya como te comentaba en otras ocasiones, la mentalidad que tienes en la competición es súper importante, hace un porcentaje muy alto del éxito que tengas. Y ella consiguió darle un poco la vuelta, quedaban 10 segundos, no tenía la prioridad, necesitaba un 3 o un 4, que para cómo estaban las condiciones pues era una nota que necesitabas una buena ola para conseguirla. No tenía la prioridad, 10 segundos, viene una ola, reman las dos, la otra competidora que tenía, que era Sophie McCulloch, que estaba surfeando muy bien,
y todavía no se sabe muy bien cómo. Caitlin Simmers mantuvo la compostura, remó. Si Sophie Macalou se tiraba, iba a cometerle una interferencia, no pasaba nada porque ya iba a ser eliminada igualmente. Al final Sophie no coge la ola, la coge Caitlin Simmers, se pega un girazo en una sección crítica y pasa la manga. Esto fue muy importante para Caitlin. Muy emocionante, porque fue sobre la bocina. Sobre la bocina y hay que destacar que mentalmente es algo muy difícil de hacer, ¿no? Mantener la compostura cuando queda tan poco tiempo y tienes todas las de perder porque no tienes la prioridad ni nada. Y la verdad que eso, pues ya se ve, ¿no? Le dio un plus de confianza que le llevó a acabar ganando el campeonato. Un plus de confianza que a lo mejor les faltó a los pesos pesados, ¿no?, en este campeonato. Sí, porque otra cosa que tenemos que hablar es vaya carnicería a los top rankings del CT en este campeonato. En ronda de 32, en los hombres perdió Kelly, que bueno, sí que es cierto que las competiciones estaban un poco complicadas, pero cuando hablamos de olas fuertes y de tubos, sigue siendo uno de los mejores, ¿no? Perdió John, que teníamos muchísimas ganas de verlo, perdió Felipe Toledo, que venía defendiendo el título del campeonato anterior, en la siguiente ronda también perdió Medina, Ítalo. O sea, estamos hablando de que casi todos los tops que se consideran que suelen estar en las finales de los campeonatos perdieron en las rondas más tempranas del campeonato, también en el cuadro de las chicas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, estamos viendo que los pesos pesados, o sea, los que ya estaban asentados, que no es que sean mayores, o sea, salvo Kelly, que ya está ahí, que será eterno, los otros no es que sean mayores, pero estamos viendo que viene una juventud, unos rookies, unos debutantes muy potentes, ¿no? Pues sí, aunque eso es cierto, aunque parezca que John, Medina, Felipe, que todavía son rookies, ¿no?, que son los jóvenes del campeonato, sí que son jóvenes, pero llevan ya como 10 temporadas en el Tour. Y bueno, pues está siendo un año un poco raro en que se están quedando un poco atrás y la nueva energía de los nuevos surfistas pues les está haciendo perder mangas y puede ser que sí que estemos viendo, se está hablando mucho de ese cambio de generación. Esos rookies que están haciendo un gran papel, esos grandes nombres que a lo mejor están fallando en alguna que otra competición, nos está dejando un panorama de cara al corte de mitad de temporada entretenido. ¿Cuál es tu análisis de estos resultados? Pues sí, se viene, como hablábamos en el programa anterior, se viene ese corte de mitad de temporada y los que han tenido un comienzo lento pues están empezando a temblar, ¿no? Llevamos ya 3 pruebas, quedan otras 2 para antes del corte, que son las pruebas de Australia, Bells Beach y Margaret River, y ahora es la hora de la verdad y de realmente pues hacer una buena actuación cuando más toca, ¿no? Hay que tener en cuenta que los surfistas van a tener un throwaway, un resultado que pueden descartar, el peor resultado que tengan no les va a computar para la suma de puntos hacia el corte de temporada. Pero sí que hay algunos que ya han tenido más de un resultado malo y bueno, a ver qué pasa en estas 2 últimas pruebas. Tenemos a Kelly y a Kanoa Igarashi, que venía súper fuerte en los últimos años, en zona de peligro. Ahora mismo están por debajo del corte de mitad de temporada. Y bueno, en el caso de Kelly, pues podría ser un final muy agridulce, ¿no? En ese que ya lleva varios años hablando de retirarse, acabar perdiendo en el corte de mitad de temporada puede ser muy duro. Entonces vamos a ver cómo pasa Kelly los siguientes campeonatos. Lo que tengo claro es que, esperemos que no le pase eso, pero ¿sabes lo que tengo claro? Que sé dónde lo vamos a ver y va a ser aquí en Conexión. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Antes de despedirnos, hay que recordarle a la gente cuál es el próximo campeonato del CT. Es lo que decía, el próximo campeonato va a ser en Australia, los 2 últimos campeonatos. Tenemos Bells Beach, la icónica ola de Bells Beach, que si no me equivoco es el campeonato más antiguo que sigue en el CT, que nos van 50 y tantas ediciones de Bells. Y luego tenemos la también icónica y asidua desde hace unos años, Margaret River, que bueno, ahí hay un mix de olas de masa de agua, slaps, tubos, hay de todo. Así que veremos cómo se desenvuelven los surfistas en las 2 últimas campeonatos antes del corte. Pues te tendremos aquí para analizar todo eso que nos depara el CT antes del corte y como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Estaremos. Hasta luego. Esto me da más pena a mí que a vosotros, pero llegó el momento de despedirnos. Hasta aquí el programa de esta semana. Ya sabéis que volveremos dentro de 7 días, pero que si no podéis esperar, nos encontraréis en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com.
Nos vemos en las olas.